Pues mucha atención, porque a lo mejor esta tarde les apuntamos a algún nuevo creador en Llingua, para cerrar también en Conexión Asturias la Setmana de les Lletres. Juan Luis Mas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, precisamente ahora acaban de advertir a los participantes que tienen 10 minutitos más para acabar su relato improvisado en lengua asturiana, por supuesto, y nunca se puede saber si alguno de estos participantes, quizá en un futuro cercano, puede ser un autor de renombre en lengua asturiana. Estamos en este concurso que pone colofón a la 42ª Setmana de les Lletres asturianes y además en el Día del Llibru asturiano. Qué mejor para celebrarlo con toda esta gente joven. Será en un ratito aquí en Conexión Asturias. De momento hacemos parada en Gijón para ver cómo va ese concurso de microrrelatos en Llingua, en asturiano, que estamos en la Setmana de les Lletres y además en el Día del Llibru en asturiano. Juan Luis. Así es, hoy 7 de mayo es el Día del Llibru asturiano, se pone colofón también a toda una Setmana de les Lletres que cumple su 42ª edición y bueno, pues en esta ocasión iba a decir que tienen voz, pero tienen más bien texto, los más jóvenes que han participado, acaban de terminar sus redacciones y mira, precisamente tenemos con nosotros a la directora de Juventud, Directora General de Juventud y también de Derechos LGTBI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siempre es bonito, ¿no?, participar en este tipo de eventos, sobre todo por la parte que más le toca directamente, que es la de la juventud, ¿no? Claro, es muy gratificante que se haya decidido cerrar esta 42, edición de la Setmana de les Lletres con este acto en Taina Escribir con jóvenes, ¿no? Darle la oportunidad a los jóvenes, bueno, pues de que puedan demostrar lo que valen, que aquí en Asturias, en esta tierra, valen mucho. Yo no sé quién obtendrá, digamos, el premio, por decirlo de alguna manera. Ganadores creo que son todos por participar en esto, pero sí es verdad que a lo mejor de muchos de estos textos se extraen buenas ideas para aportar a la juventud asturiana, ¿no? Pues claro, pues seguro que sí. Al final es arte, es literatura en asturiano y que bueno, es parte de nuestra cultura que debemos de conservar y los jóvenes pues tenemos que implicarnos y apoyar y conservar nuestra parte de nuestra cultura y de nuestra lengua. Solo una cosita más, desde la parcela que más le toca directamente, desde sus funciones, ¿cómo transcurre un poco el ámbito relacionado con la juventud asturiana y no solo en este aspecto de la lengua asturiana, sino en líneas generales, de la participación de los jóvenes, de cómo ellos se van involucrando en el día a día de nuestra Asturias y demás? Pues mira, me gustaría hablar un poco del programa que tenemos en el Instituto Asturiano de la Juventud, el programa Cultura Aquí, y dentro de ese programa Cultura Aquí de Arte, bueno, pues que tiene diversas convocatorias, hay una que es del Premio Asturias Joven de Literatura. Y ese premio, con textos de narrativa, literatura y textos teatrales, pues se pueden presentar tanto en asturiano como en castellano. De hecho, el año pasado 2 de los premiados fueron en asturiano y este año, bueno, pues se vuelve a fallar. Y bueno, quiero animar a todos los jóvenes pues que se animen a participar en este premio. Iba a decir que estaba por apuntarme yo, igual paso el cupo, pero bueno, como yo me siento joven... Hasta los 35 años. Bueno, pues oye, si esas las 35 yo creo que puedo participar, María. Vamos a dejarla ahí. Bueno, muchas gracias, muy amable por atendernos. Feliz Día de les Lletres. Bueno, pues desde esta perspectiva de la juventud, bueno, como veis, aquí están todos los participantes, hay algunas caras más conocidas que otras. Mira, este mismo que tengo aquí más cerquita de ti, mira, te ha tocado porque te quedo más cerca. Ven para aquí conmigo. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas, yo llamo Aníbal. Acércate para aquí, Aníbal. Bueno, ¿cuánto tiempo tuvisteis? Porque creo que sería como unos 20 minutos aproximadamente. 20 minutos clavados. Y absolutamente improvisado, porque yo imagino que ¿sabíais más o menos la idea de lo que queríais escribir o no? No teníamos ni idea, no teníamos tema, no teníamos nada. A lo que a uno se le puede ocurrir. Pone a prueba la capacidad de crear. Bueno, ¿y tú sobre qué has escrito? ¿Se puede más o menos contar esto? Sí, pues sí. Yo, bueno, aproveché y era un verso de Nel Amaro, sí, de les Palombines. Bueno, Nel Amaro inspira un poco toda la semana, ¿no? Pero sí. Sí, claro. Y nada, y era con ese verso agarrar y escribir el tu propio microrrellato. Y yo aprovechélo para hacer un poco una remembranza de cuestiones de infancia, del abuelo, de la abuela y demás, y de ahí ese punto de señor Dai. ¿Habías participado ya en alguna otra ocasión o es la primera vez? Primera vez. Siempre hay una primera vez para todo y siempre presta, las cosas como son. Presta. Ponse uno nervioso, pero presta. Sí. Bueno, feliz Día de les Lletres y gracias por participar también en este evento. Gracias. Bueno, pues es uno de los participantes que están todos esperando un poco la decisión del jurado. Lo tenemos ahí al fondo, ahí está Adolfo Camilo y más miembros del jurado. En un ratito ellos deliberarán y como digo, bueno, pues a lo mejor habrá quienes seleccionen, pero yo creo que todos por participar, la verdad es que bien se merecen un premio en este día que sirve como colofón a esta 42ª edición de la Setmana de les Lletres asturianes.
Anda, nena, entaina, date prisa, venga. ¿Nunca se lo escucharon decir a su madre, a su abuela? Bueno, pues entaina escribir es la propuesta del concurso de microrelatos con el que queremos cerrar esta semana de Les Lletres Asturianes, también en Conexión Asturias. No sé si incluso con el nombre del ganador o ganadora, Juan Luis. Ah, perfecto. Mira, es que te oía muy bajito porque tengo aquí la música de un poco de colofón del acto de esta semana de Les Lletres. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos podio. Venga. Gonzalo, que ha sido tercero en su primera participación. Gonzalo, enhorabuena. Gracias. Porque debutabas. No, ya era la segunda. Vale, Sí. fue otro compañero tuyo quien... Sí. No sé si Alma es la primera ocasión. Bueno, feliz, ¿no? De todas maneras. Sí, muy contento con esta iniciativa, que es muy importante para nosotros y muy guapa. Muy bien. Bueno, Alma, felicidades. Gracias. Alma es muy fan del programa, me ha dicho, ¿eh? Ah, qué bueno. A ver, fan, véolo. Bueno, exactamente. Hay que verlo, hombre. Hay que verlo. No, tú di muy fan, pero total. A tope. Escúchame. Gracias por la contento de participar, sinceridad. ¿no? Porque era tu primera vez. Sí. Sí, enteréme además el 4, ¿puede ser? Enteréme el 4. Bueno, pues oye, pues está muy bien eso. Y vamos a hablar con el ganador también, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Enhorabuena. Gracias. Me resulta familiar tu Vaya. media cara, A ti, a mí dadas las también. circunstancias. Nos gustaría escuchar el texto ganador. ¿Puede ser posible? Sí. Porque además son microrelatos, entonces se lee muy rapidito y además es un texto, luego nos dirá Adolfo, pero un texto precioso, muy emotivo además. Vamos allá con él, venga. Venga. Aquella mujer del barrio alimentaba a les palombes cada día de forma cuasi compulsiva. Viérala dende neño engurrearse a dulces, aunque a mí ya me parecía muy vieja cuando probablemente no lo sedría tanto. Y era muy conocida, con tantos nomatos variados, acordies col cariño, la zuna de caumba con ella y de sus acompañantes conales. Col tiempo descubrí que aquella mujer ya era también poeta. Repartía pan a les palombes y de cuando sacaba un verso escrito en un papel puerco y regalaba poemines curtios, inspirados nel amar o nel odiar, nel desasosiego o na calma d'un día nel parque con esos amiguines alaes. Nunca no me atreví a verame a ella, pero podíame la gana de leer aquellos versos de los que tanto me falaren. Una noche vila durmiendo en un portal y de una de les bolsas que carretaba asomaba una libreta, la libretina donde escribía los sos poemes. Nun lo pensé, acerquéme sele y quitéila. Al otro día supi que morriera, de frío en aquel portal, como si quitai aquellos poemes fuera quitai un cobertor, y nunca fui quien a leer los poemes. Guardo la libretina, pero nun soy a ello. Cuando voy al parque, tan esos palombes, mirándome, sintándome la conciencia, que yoñe me queda la paz. Qué bonito, enhorabuena. Gracias, Enhorabuena, muchas Ignacio. gracias. Bueno, vamos a preguntar como colofón, Dolfo, yo creo que esos guiños a Nel Amaro en un texto que además se ha redactado en apenas 20 minutos. 20 minutos este é un exercicio de hipercreatividad absolutamente axustado a unas calidades objetivas de las que tenemos que estar todos De todos, orgullosos, ¿no? Sí. de todos los que participaron, y este é un palmarés de auténtico luxo. Esta pieza más de Ignacio Galán homenaxea a un personaxe que era muy popular en Xixón, Sí. a la que llamaban la Yoca Les Palombes, y el nombre era Esperanza se llama, Esperanza. ¿no? Sí, la mujer de... Pues fíjate. Con lo cual, en fin, yo creo que hay un homenaje emocionante que cierra con emoción esta Semana de Les Lletres, que tuvo como personaje central, como elemento principal, la figura de Nel Amaro, una figura llena, trufada de emoción también, por lo que significó como dinamizador de base, un revolvín absolutamente en todo lo que hacía, y un señor creador en muchos palos, teatro, poesía, etc. Dime la verdad, Adolfo, tú cuando estás valorando, ¿no piensas, ¿y si alguno de estos el día de mañana es un gran escritor en lengua asturiana? No, por supuesto. Tampoco hay que ponerse mucho en futuro del día de mañana. De algún de estos, empezando por Nacio, son creadores ya de referencia en este momento. Por lo tanto, sí, tienes ese elemento a futuro, pero bueno, por supuesto ya en presente. Y tenemos a xente muy mozo. Ya que teníamos una decena de creadores, que los más mozos andarán por los 17, 18, si los acaben de cumplir. 16. La madre que lo parió. Fíjate, para que veas hasta qué punto llega la creatividad, ¿no? Alma, aparte de escribir excelente, igual Sí, que sí. Gonzalo, Pues ya ves. Alma después hay que llevarla para TPA, hay que llevarla para Conexión. Ya lo he dicho mil veces, Tenemos y es filón. fanática de Conexión. Entonces... Sí. Vamos a ficharte de reportera en asturiano, ¿eh?
Excelente, como pudimos sentir. Y después Gonzalo introdujo, Gonzalo lle el enganche, el engarce perfecto para lo que lle el humor tradicional asturiano. Sí. El que incluye la parte más coñona, la parte más... O sea, que su texto fue más bien cómico, claro. Bueno, tenemos tres maneras de entender lo literario y cada uno con la su personalidad. Y en este caso prestós interesó por lo que tenía de enganche con elementos tradicionales y con nombres mayores de la literatura como el Boccaccio, en este caso el de Camerón de Pumarín, del Pumarín d'Ubieu. Bueno, para ellos ha sido un brillante colofón, lo importante también era participar, pero es verdad que bueno, estar entre los seleccionados es bonito, el texto final la verdad es que ha sido muy bonito, los de ellos supongo que también teniendo en cuenta la valoración final que habéis hecho en el jurado, y es una semana que acaba redondina, ¿eh? Acabó redondina en unas circunstancias tan hostiles como las que todavía estamos viviendo, como las que todavía estamos atravesando, pero bueno, podemos estar orgullosos de que esta semana, con la disculpa de vernos con el Amaro, aunque sea 10 años después de la su excesivamente pronta muerte, yo creo que insisto, un orgullo para todos. Y cuando digo todos, no digo los del bable, no digo los que escribamos o falemos en asturiano, digo para cualquier asturiano de bien, que tiene que sentirse muy orgullosa de estas generaciones, de estas promociones nuevas que nos están haciendo buenos a los demás. Bueno, pues a pensar ya en el siguiente concurso. Y la eso sí, semana. De aquí en un año, ya lo dijimos al poner el ramo, de aquí en un año confiamos ir con Entaina y además avanzó ya el director Antón García, el director general de Política Lingüística, que previsiblemente ya van a valorar la publicación, ya son 6 años de este Entaina a escribir y ya está bien para que podamos compartir todo ese talento que a lo largo de los 6 años se fueron. La gente va, insisto, los que ya estáis al tanto, seguí así tanto, y los que nunca tuvisteis así tanto, facéis el mini esfuerzo de arrimaros a estos talentazos. Ha sido un placer, Dolfo, como siempre. Pues igual, Juan Luis, estar contigo. Igual, estamos en casa. Gracias. Sí, señor. Y gracias a los tres, la verdad ha sido un verdadero placer. Enhorabuena por el premio y por el texto final, que ha sido muy emotivo y muy especial, con muchos guiños, sí, señor. Bueno, pues culmina esta 42 Selmana de les Lletres Asturianes. Como decimos, ya se está cocinando la siguiente. Y bueno, pues desde aquí poco más que añadir. Hemos puesto, yo creo que un colofón muy interesante a lo que ha sido esta semana de actos. Nos quedamos con Alma. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Ignacio acabará queriéndonos con cariño, seguro. Gracias, Juan Luis. Y muy emotivo, muy emocionante además ese recuerdo a Esperanza, la de las palomas. ¿Se acuerdan de ella? Por la plazuela San Miguel, con sus bártulos, sus bolsas. Bueno, pues con esa imagen nos quedamos, vamos despidiéndonos.